Guatemala, Colombia, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Venezuela, Perú. Ahí está Chile, República Dominicana, dije Costa Rica, Puerto Rico, México, Honduras, Nicaragua, Venezuela. Recibamos con ese caluroso aplauso las banderas representadas aquí, desde la calle Broadway, desde aquí Anaheim, California, muy cerquita de Los Ángeles, transmitiendo para todo el mundo, y ese aplauso para recibir a todo el planeta. Mira vos las banderas, qué lindo saliendo. Después esos países que están representados por esta multiforme gracia de Dios, por esta diáspora maravillosa que nos acompaña. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí hemos cantado, hemos adorado, hemos alabado al Señor y decíamos que no damos nada por sentado. Decíamos que no damos por sentado las filas que se hacen desde la madrugada, 4:30, 5 de la mañana, ya hay gente esperando para ingresar. No damos por sentado la siembra de los que están aquí y los que están en casa, que de cualquier parte del mundo dice: yo como de River, me alimento de River Arena, y por eso envían sus semillas y le estamos infinitamente agradecidos. Y en momentos, ya estamos listos, te voy a transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga. Antes, quiero mostrarte unas imágenes. Esto tiene que ver con mi querido país, con Argentina, que como toda América Latina, yo creo que toda la región, de México hasta Tierra del Fuego, está pasando momentos, viene hace décadas pasando momentos difíciles, momentos álgidos, y en esta ocasión el equipo de River Arena, nosotros, que estamos en distintos países y en distintas naciones, con colaboradores, con fundaciones, estuvimos en un sitio que se llama, claro, los que no son de Argentina les va a llamar la atención el nombre, La Matanza. Suena lindo, suena especialmente inspirador, ¿no? ¿Dónde vivo? En La Matanza. Es como decir, te desangraron. Pero es un gran, lo que sería un condado inmenso de la provincia de Buenos Aires, donde la gente es muy trabajadora, donde la gente obrera trata de salir adelante como puede, y especialmente cuando uno se enfoca en los chicos. Esto lo estamos haciendo en México, en Uganda con nuestros chiquitos, en la India. Cuando uno se enfoca en los chiquitos, en el deporte, en darles algo para hacer, decía siempre mi mamá, una mente vacía es taller de Satanás. Entonces, cuando están ocupados, tenemos el primer paso, no es todo, pero es el primer paso para que ellos después puedan acceder a una profesión, a un oficio, a no estar todo el día conectados a un celular. Satanás es abortivo desde que se rebeló contra Dios. Ha querido matar a Moisés cuando era chiquito, ha querido matar a Jesús cuando era niño. Él va por nuestros niños, él va a por la familia, él va por nuestros hijos, y nosotros tenemos que levantar las defensas y hacer lo que podemos, cubrirlos en oración, claro, reclamar a nuestros adolescentes, a nuestros hijos. Hay un gran espíritu sin ser místico, pero un gran espíritu de suicidio, de depresión. Hace años atrás se deprimía alguien de 40, de 50 años, por razones a saber, un divorcio, un desempleo. Hoy la depresión, le llaman la depresión blanca. Le dicen blanca no porque es inofensiva, sino porque es una depresión que ataca a los niños. Hoy la depresión empieza a los 7, 8, 9 años de edad. Y escuchamos casos, hace poco escuchamos casos de una chiquitita que se quitó la vida con 11 años, con 12 años, o por bullying, o porque sienten que no encajan en la sociedad. Y es tremendo, porque ha bajado la edad de ataque el enemigo. Ya no es el ataque a los de 20, a los de 25, a los de 30, sino a nuestros niños. Entonces uno tiene que levantar las defensas, no solo en oración, en ayuno, en clamor, sino en hacer lo que podamos por nuestros hijos. Eso no es tarea de la escuela dominical, no es tarea del grupo de jóvenes de la iglesia, porque alguien está pensando, ¿y la iglesia tiene un grupo para nuestros jóvenes? Es algo que ocurre en nuestro hogar. Cuando alguien entra a un colegio, un chiquito, y de repente con un arma mata a unos cuantos compañeros y después se quita la vida, los padres suelen decirle al FBI, no sabíamos ni lo que tenía en la habitación, no sabíamos con quién chateaba, ni sabíamos que tenía arma. No nos dejaba entrar a su habitación porque era su cuarto, y nosotros lo respetábamos porque el chico ya tenía 14. Y cuando uno escucha esto se te pone la piel de gallina, porque de pronto el enemigo se infiltra por lo que nosotros deberíamos protegerlos. Entonces, ¿hay una cobertura sobre nuestros hijos? Sí, las hay, pero si nuestra actitud es activa.
Si decimos, Señor, yo voy a proteger a mis hijos, me pongo entre la brecha, entre los vivos y los muertos, me pongo en la brecha entre el enemigo y no va a traspasar las fronteras de mi casa. Ungir nuestro hogar, pero no ungirlo de manera simbólica solamente, sino ungirla con oración, levantando las defensas y diciendo, Satanás, no vas a tocar nuestros hijos, no vas a tocar nuestros adolescentes, no vas a tocar nuestros jóvenes. Están cubiertos, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Bueno, esta introducción viene a cuento porque esto que parece algo trivial, que tiene que ver con bendecir un montón de clubes, y lo estamos haciendo, implementando en muchos países, es un inicio para poder predicarles, para poder hablarles. Tienes a un chiquito feliz por una pelota, por el deporte, y tienes el corazón abierto para poder hablarle. Tienes el corazón de un niño y tienes por consecuencia el corazón de los padres. Somos River en La Matanza, ahí va. Argentina, La Matanza. Los clubes de barrio están atravesando una situación crítica. Reciben poca ayuda, pero cumplen un rol esencial en los niños y adolescentes. Los clubes le brindan contención, valores y oportunidades. Por eso, hoy estamos acá para acompañarlos con un gesto concreto. Vamos a entregar materiales a más de 40 clubes. Y esto recién empieza. Más que agradecido por todos los elementos y ayudar a los clubes de barrio. Gracias por la ayuda y por estar con los clubes de barrio. Muchas gracias por la fundación acá, por las cosas a los chicos. Para nosotros es un orgullo porque ayudamos a nuestros chicos. Mil gracias de corazón por todo esto. Gracias por esta pelota, voy a hacer mucho de él. Chiquito, cortito, pero ahí estamos, ¿eh? Y queremos decirle también que nosotros no ponemos anexo ni fundamos iglesia, porque a veces nos piden, pero queremos la cobertura y fundar una iglesia y tener un anexo de River acá. Lo que hacemos es enviar ayuda. Nuestra visión no es poner anexo, ni crecer la franquicia, ni vender un manual de estilo para que se repliquen las iglesias de River. Lo que queremos es ayudar, llegar a los que menos tienen, de todas las formas. Hay cositas como esta que parecen triviales y hay cosas más profundas como darles de comer, alimentarlos, ayudar a hospitales, los planes de emergencia cuando hay inundaciones como ocurrió en El Salvador, en Venezuela. Para eso estamos, somos iglesia y no me canso de agradecerte. Gracias por ser sensible, por ser empático, porque esa es la esencia de una iglesia verdadera que hace y no solo dice. Gracias por sembrar, gracias por dar, gracias por bendecir. Mañana salgo para allá, para Argentina, para Jujuy y Tucumán, que son dos provincias de la República Argentina, así que me vuelva a tocar otra vez viajar. Pero este es el día que ha hecho el Señor. ¿Estamos listos, sí o no? El mensaje de hoy trata acerca de cómo ser fieles en el desierto, cómo ser fieles en el valle. Es un mensaje para quienes luchamos, para quienes resistimos. Es un llamado a aquellos que nos mantenemos amarrados a la fe, aunque sea aferrados a los hilos más débiles, pero ahí estamos permaneciendo, y no tiene que ver con escapar del desierto. Créeme que me encantaría darte un manual de instrucciones para evitar los desiertos y los valles de la vida. Si lo supiera, no dudaría en compartírtelo, no sería tan canalla de guardarme un secreto así. Nada me haría más feliz que compartirte una fórmula mágica que nos explique toda nuestra desilusión y conecte todos los puntos de nuestra vida, de manera que digamos, por eso me está pasando lo que me está pasando. Si lo supiera, te lo compartiría. Pero todo lo que tengo para ofrecerte hoy es lo que Dios me ha enseñado a los golpes, a los trancazos, a los porrazos, decimos en mi país, en mi propio caminar, por muchos de mis propios valles y desiertos privados y personales. Todos tenemos una experiencia esta mañana, tarde o noche, según me vean en casa, conforme el uso horario, en común. Las oscuras profundidades del valle, ese lugar de olvido, de aislamiento, de soledad, de preguntas sin respuesta. Para algunos solo dura un poco. Afortunadamente para algunos los desiertos son una temporada que tiene fecha de inicio y fecha de culminación, pero para otros puede ser a veces la topografía fija que define sus vidas. Hay gente que está
circunscripta a un desierto, a un valle, confinados a una enfermedad, a medicamentos de por vida, a tratamientos, a rebeldía con sus hijos, y parece que no tiene fecha de caducidad ese desierto. Entonces es posible que ahora mismo estés preguntándote cuánto más puedes soportar o cuánto más te queda para dar, y dices, ya estoy llegando a mi situación límite, creo que agoté mis fuerzas, mis reservas de energía, hice todo lo que se supone que debo hacer, oré, clamé, ayuné, y no hay cambios en la geografía espiritual que me rodea. Puede ser la pérdida de un empleo, insisto, unos resultados médicos inesperados, el accidente que nunca anticipaste y que cambió tu vida tal como la conocías, el ministerio que se desmoronó por una razón moral, por alguna frustración, la pérdida de un hijo, la traición de un amigo, la desilusión de los sueños rotos o truncados. Y todo eso nos deja sin aire, como si estuviésemos rodeados, pero sin esperanza de rescate, sin siquiera la fe de que vamos a salir de esto. En la vida, en el desierto, la vida es la profundidad del valle. La vida en el desierto es la tristeza, lo álgido, lo triste. Y algunos sienten como un puñetazo en el estómago y nunca más se vuelven a recuperar. Hablo de un golpe, de un duelo, de un infortunio, y sienten literalmente como que les quitaron el aire. Como que les pegaron, como se dice en el boxeo, que no hay que hacer debajo del cinturón. Y están resentidos, sin aire, amargados, pero no solo por sus propias circunstancias, sino porque perciben que otros han logrado escalar hasta las rocas más altas y han salido. Y de repente hay gente que dice, ¿por qué a mí me toca no salir? ¿Por qué a mí me toca quedarme en ese valle de sombras, de oscuridad, de muerte en el peor de los casos? Sin embargo, mientras que algunos se rinden, otros encuentran en ese mismo desierto un segundo aire. Por alguna razón que va a ser, no difícil, pero va a ser complejo de explicar, algunos en ese desierto encuentran un segundo oxígeno para la vida. Como que el sufrimiento, y lo hemos hablado en más de una ocasión, los lleva a la sabiduría que no tenían antes. El desierto los quebranta y los lleva a una nueva madurez, a una segunda madurez. Y descubren algunas personas en las crisis, en los valles, una reserva de energía, de fuerzas, de unción que no sabían que tenían, que estaba ahí, pero que surgió a partir de estar en la fragua, a partir de estar en el tamiz, en el colador de Dios, en el horno de prueba. Y su relación con Dios, a partir de esos sufrimientos, hay gente que siente que su relación con Dios alcanzó profundidades de intimidad que no habrían logrado bajo ninguna otra circunstancia, ni proponiéndoselo, ni diciendo este nuevo año voy a orar más, voy a ayunar más. Hay niveles de profundidad, de relación con Dios que se logran a partir de la crisis. Yo sé que no es bonito lo que digo, porque ustedes dicen, yo quiero la relación, pero no la crisis. Pero la crisis nos lleva a un nivel de relación con Dios que no tuvimos antes. El desaliento y la frustración se convierten en el fertilizante para una fe más profunda que adora a Dios sin importar lo que venga. Es como que nos va recubriendo el Señor con una nueva fe a partir de esa crisis. Entonces, en definitiva, el desierto es el lugar donde nace la verdadera adoración. Yo digo siempre, muéstrame a un verdadero adorador y yo te voy a mostrar a alguien que atravesó un verdadero desierto. Porque es la adoración quebrada, es el frasco de alabastro quebrado, literalmente, el que adora de lo profundo del ser. No está adorando para que lo vean, no está cantando porque la música es linda, sino que le sale de las profundidades debido a las crisis que ha tenido que atravesar. Es una adoración muy pura, muy sincera, muy quebrada. Y yo quiero que esta mañana o tarde o noche te grabes esto. No importa quién o qué te lanzó a ese valle o a ese desierto, ese no es el final de tu historia. Dios tiene otro epílogo, ¿sí? ¿Lo crees, sí o no? Ese no es el final. Yo recuerdo la
la primera vez que escuché a un evangelista decir, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Frase que decían todos, desde Billy Graham a Luis Palau, Alberto Motesi, a Gigi Ávila, todos decían, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Yo tendría, no sé, 11, 12 años cuando realmente por motus propio esa frase hizo que yo entregara mi corazón al Señor. Pero yo tengo que reconocer hoy, con el correr de los años, que en aquel momento creí que ese plan maravilloso para tu vida era un camino de rosas. Yo dije, wow, es maravilloso, un plan maravilloso ¿qué es? Y bueno, a priori, una vida exenta de problemas, libre de pruebas, exonerado de desiertos, desierto free. Pero el caminar con Dios sacó a luz mi ingenuidad. Y entonces a medida que fui transitando mi peregrinar con Dios, fui entendiendo que una vida sin valles no es parte de la promesa. Nunca fue parte de la promesa una vida sin desiertos. Es más, como digo siempre, las Escrituras garantizan lo contrario. Las Escrituras nos ponen en las antípodas de los que creen estoy exento de desierto. El Señor hizo una promesa en Juan 16:33. Juan 16:33. Dijo, en este mundo afrontarán aflicciones. Hay una versión que dice, en este mundo tendréis. No dijo podrías tener, si te portas mal, a veces. A los que no confían en mí, no. En este mundo tendréis aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Maravilloso. Pero posiblemente sea el versículo menos repetido por el pueblo cristiano. ¿Por qué no nos gusta decir, en este mundo tendremos aflicciones? ¿Quién pega ese versículo en la nevera? Y antes de abrir para comerse un helado, dice, en este mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, vence el helado y el ice cream, no lo comas. ¿Quién se pega eso en el auto? Ninguno. Sin embargo, es una promesa de Dios. Nos gusta la parte confiad. Yo he vencido al mundo, no nos gusta la primera. Él garantizó las aflicciones, al igual que garantizó su presencia. Son dos garantías maravillosas, porque van juntas. Dijo, hay aflicciones, pero yo te garantizo mi presencia, yo he vencido al mundo. El que venció al mundo dijo que va a estar con nosotros, no nos va a dejar solos. Entonces, las dos cosas están garantizadas. ¿Es maravilloso o no? Entonces, Jesús nos llamó a confiar en Él en medio de los problemas. Ahora, insisto, a nosotros nos fascina la seguridad de la presencia y decimos cosas como ¿a cuántos les gusta saber que Dios camina con ustedes? Amén, decimos al unísono. Pero no nos gusta creer en la seguridad de las aflicciones. El Señor dice, van juntas, son dos ingredientes que caminan juntos, las aflicciones de la vida, mientras que estemos aquí, y mi presencia. Ahora uno dice, ¿y no se puede tener su presencia sin los problemas? Yo solía orar y decirle al Señor, Señor, yo creo que conmigo podrías hacer una excepción. Pruébame, yo puedo confiar en ti sin el problema. Así oraba de verdad, ¿eh? A mí no me mandes el problema, yo confío en ti de antes. Como que yo digo, bueno, la Biblia no fue escrita para ti, tú estás fuera. Yo decía, yo puedo aprender rápido, dame solo lo bueno y confiaré en ti. A mí no me tienes que pasar por el crisol. A mí no me tienes que pasar por la prueba, yo puedo confiar en ti. Pero no funciona de esa manera. Porque si Dios nos evita los desiertos, nunca vamos a aprender a confiar en Él, aunque lo digamos. Aunque de la jeta para afuera digamos, sí, yo voy a confiar en Él. No. Durante estos años, a mí me ha tocado conocer a pacientes que batallan contra el cáncer gran parte de su vida, a veces con un resultado bueno porque se sanan, otros con un resultado más bueno porque se van con el Señor. Y sin embargo, poseen una fuerza y una fe, aún atravesando la metástasis, la leucemia, una fe que yo no he tenido ni en mis mejores momentos de salud. Cuando yo he ido a visitar o he hablado con gente que está atravesando ese valle, soy yo el que sale fortalecido. Y no lo digo
simplemente como un cliché, de verdad, salgo fortalecido porque digo, a ver, caramba, yo tengo la salud, tengo la energía y a veces me aburro o me quejo, y estas personas que no se pueden mover de la cama o no se puede alejar demasiado porque tiene diálisis la semana que viene, está agradecida a Dios y tiene una relación con Dios que yo no he tenido en mis mejores momentos de, insisto, de salud y energía. He conocido ancianos que han tenido una vida increíblemente difícil, pero difícil, ¿eh? No como algunos que dicen, bueno, como la mía, que la pasé mal porque vine a este país indocumentado. No, yo hablo de los abuelos que escaparon de la Segunda Guerra, los bisabuelos que sentían las bombas y mientras que explotaban a su alrededor y le destruían la casa, corrían para salvar sus hijos, comían de salteado, vivían a caldo. Y sin embargo los he conocido de viejitos y poseían la dulzura de un niño. Nunca he visto a mi abuela quejarse, siempre agradecida a Dios. Agradecía porque ahora podía comer 2 o 3 veces al día. Y decía, yo no dejo de agradecer porque de chica a veces comía. O masticaba algo para engañar el estómago. Ustedes están pensando, mi estómago no lo engaño fácil, es muy inteligente, tiene que comer. Pero yo he conocido a otros ancianos que nos dan una lección de vida porque la crisis cambió su perspectiva. Me ha tocado conocer el calor de la resiliencia y el estoicismo de los papás que han enterrado a sus hijos. Como decimos siempre, estamos creados para ver morir a nuestros padres, no al revés. No tiene nombre. Si uno pierde un padre es huérfano, si uno pierde un cónyuge es viudo, pero si uno pierde un hijo no hay nombre en el diccionario para esa situación. Y cuando yo veo a estos padres que entierran hijos, que han enterrado, que los tenemos aquí en River, a mí me despiertan, número 1, muchísimo respeto, y número 2, una admiración profunda. Porque yo no me puedo imaginar resistir como ellos, seguir cantando, adorando a Dios y con la esperanza de volver a encontrarse con su hijo más allá del sol. Esa clase de fe, ¿cuándo se forma? Cuando nos aferramos a la presencia de Jesús en medio de las dificultades. Ahora, no estoy diciendo que necesariamente tengamos que atravesar un cáncer, la pérdida de un hijo, para poder valorar eso. Pero digo, si la vida fuese un lecho de rosas, nosotros nunca realmente adoraríamos de verdad. Lo haríamos de la boca para afuera, como dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Seríamos unos religiosos más, haciendo liturgias. Entonces, en palabras más simples, las dificultades siempre nos hacen mejores personas, siempre. Muéstrame a alguien que pasó por una dificultad, pero de las buenas, de las grandes, esas que dejan en la lona a cualquiera, pero resisten. Y yo te voy a mostrar a alguien, como digo siempre, que no se hace problema por babosadas, que no discute por estupideces, que no hace mala cara por un café frío, por un lugar en la fila, porque tiene que esperar más en el mercado, porque atravesó el valle de sombra y de muerte. Son personas más empáticas, son personas menos juzgadoras, no señalan tan rápido al que está enfermo y dice algo habrá hecho, está pagando por algo, no, porque pasaste por ahí y sabes que no estabas pagando por nada. Son personas menos fariseas. Y por suerte lo bueno de esto es que no es necesario fabricar las dificultades, la vida las trae. Vive lo suficiente y la vida traerá su propio kit de desiertos incluidos. Todos pasamos desiertos por la vida, no necesariamente escapar de una guerra, pero hay otro tipo de granadas y bombas que explotan cerca nuestro y nos hacen asirnos, tomarnos de la mano del Señor. Dicho esto, yo creo que naveguemos juntos por una historia bíblica apasionante que nos va a abrir el cerebro, nos va a llevar a un nuevo nivel, si me prestas muchísima atención, si es que estás o vas a atravesar un desierto. Y como los 3 te van a pasar, quiero que me prestes atención. La primera vez que yo escuché la historia de Daniel y sus 3 amigos fue en una escuela dominical para niños, así casi medio siglo atrás. Esta es la primera vez que me toca predicar sobre el tema, nunca había tocado el tema. No porque no me interesara, sino porque de pronto no había cobrado el sentido que hoy cobró para mí. Hace más de 50 años que yo escuché esta historia y en resumen,
la maestra nos contó la historia de 3 jóvenes exiliados en Babilonia que osadamente se mantuvieron firmes en su fe contra un rey dictatorial, poderoso, y que fueron rescatados de manera milagrosa de un horno de fuego porque confiaron en Dios. Esa era la historia, nunca la olvidé, porque son esas primeras historias que uno escucha de niño. Y hasta recuerdo la ilustración del libro didáctico que ella utilizó, donde se veía a estos 3 hombres caminar por el medio del fuego, junto a uno más que caminaba con ellos como si fueran los 4 fantásticos de Marvel. Pero a medida que fui haciéndome adulto, la alquimia del tiempo hizo que esta historia cobrara más profundidad, especialmente en mi vida. Y las incursiones, supongo, en mis propios hornos, hizo que aquella historia dejara de ser casi una fábula lejana y empezara a tener un sentido casi literal en mi vida, y es lo que te voy a compartir a continuación. Nabucodonosor, es lindo nombre para que le pongas a tu bebé si quedas embarazada, porque le puedes decir Nabuco. Nabucodonosor era el hombre más poderoso del planeta, del mundo conocido de la época, ¿no? Ni siquiera la superpotencia anterior, Asiria, había logrado conquistar Jerusalén, pero sí lo había hecho, con permiso de Dios, por la desobediencia de Israel, el imperio babilónico. Y Nabucodonosor accedió a cumplir lo que Dios le estaba permitiendo sin que él lo supiera, sacó por la fuerza al pueblo de Dios, tomó cautivos a muchos, y según la costumbre babilónica, todos los jóvenes prometedores, los cerebros del momento, fueron llevados a Babilonia para ser aculturados y naturalizados al imperio babilónico. En otras palabras, sus nombres fueron cambiados, les enseñaron una nueva lengua, un nuevo lenguaje, un nuevo acervo cultural, fueron reeducados, adoctrinados y recibieron puestos en el gobierno. Nabucodonosor no solo quería tomar cautivo Jerusalén, Judá, sino que quería a los muchachos para que trabajen para él. Los tomaba de jóvenes, los adoctrinaba y los ponía en lugares estratégicos como parte de sus funcionarios. Pero este rey, que se ve que tenía un espíritu argentino, quería más reconocimiento, no le alcanzaba con tantos campeonatos del mundo y con Messi, de manera que se construyó a sí mismo una estatua. Llamó a todos los funcionarios del imperio y el día de la dedicación de la estatua tocó su himno, su canción lema, para que todos se arrodillaran ante la imagen. Era una demostración de su hegemónico poderío y además acompañado con un ritual coreografiado de adoración, de lealtad nacional. Y todo el mundo se postró ante ese monumento, excepto 3 de sus funcionarios de su propia provincia, de su propio condado, de su propia jurisdicción, con 3 nombres muy particulares, por supuesto, nombres que el propio rey les había asignado: Sadrach, Mesach y Abednego. Y para añadir un insulto mayor a la traición, el rey mismo los había nombrado sus funcionarios de confianza. Así que de manera que no era un rechazo solo a la cultura de Babilonia, sino un acto de traición contra el monarca, contra el jefe. De modo que en un arranque de ira el rey los llama para que le expliquen esta poca plausible osadía, para que le digan por qué habían tomado la decisión de no postrarse ante la estatua cuando era un decreto que no estaba sujeto a debate. ¿Cómo se atrevían estos 3 funcionarios, muchachitos además, a ignorar su edicto? Después quizás pensó, bueno, después de todo estos 3 muchachos no son nativos de Babilonia, quizá hubo un malentendido en la traducción. Así que en Daniel capítulo 3 y el versículo 14 se relata que el rey les pregunta: ¿ustedes 3 de verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? No era una pregunta retórica, de verdad él estaba instigando para querer saber cuál era el motivo. Y por las dudas, como todo monarca dictatorial, los amenazó. Acto seguido agregó: si están listos, les voy a dar una oportunidad. En cuanto escuchen la música, se inclinarán
y adorarán a la imagen que yo he hecho. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Qué petulante el tipo, ¿no? Qué manera de hablar iracunda y de decir no habrá Dios que los libere. Era el hombre más poderoso del planeta, no era el alcalde de pueblo, era el hombre más poderoso del planeta, que afirmó su autoridad. Y desde luego, cuando dijo esto, esperó constricción, vasallaje de parte de los muchachos. Pero la respuesta de los 3 hombres es lo que realmente nos causa asombro, a mí me causa estupor y, como te decía hoy, con el correr de los años, mucha admiración. Y no quiero que te la pierdas, quiero que no te la pierdas, porque más allá que se niegan, hay unos secretos escondidos, unas gemas en la respuesta. Los 3 muchachos, sin perder la calma, ecuánimes, serenos, digo, lo supongo, lo especulo porque la Biblia no dice que hayan levantado la voz, le respondieron: si eso sucede, recuerda que la amenaza es al horno de fuego. Supongo que uno de ellos toma la palabra por los 3 y colectivamente responden: si eso sucede, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Y esto es lo que viene, me fascina. Pero si aún Dios no lo hace, si aún Dios no lo hace, lo diré otra vez, si aún Dios no lo hace, esto significa si no nos libera del horno y morimos chamuscados, sepa usted que aún así no honraremos a sus dioses ni adoraremos a una estatua. Es ridículo, no lo vamos a hacer. Fascinante. O sea, ellos no estaban ignorando la amenaza que tenían por delante. Así que convengamos, no era ni optimismo ingenuo, ni confesión positiva, ni fe ciega. Con el calor de las llamas secándole los ojos porque estaban cerca del horno, allí Nabucodonosor los citó como para coaccionarlos, para que vean que no era una promesa, que el horno existía. Cerquita del horno rechazaron al rey. Y la respuesta de los muchachos contiene 2 partes que la hacen una de las declaraciones más poderosas y magníficas de todas las Escrituras. Número 1, confiaban en que Dios los podía liberar del fuego. Número 2, confiaban en Dios aunque no los liberara del fuego. Eso es fe, señores. Si Dios nos libera, fenómeno. Si no nos libera, fenómeno. Como decía hoy, si nos sana del cáncer, gloria a Dios. Si no nos sana del cáncer, es porque me sana allá arriba. Como sea, gano. Y este es el punto neurálgico del mensaje. Porque uno probablemente espera que en una historia bíblica, épica, Dios neutralice al rey, cancele su decreto, lo toque el Espíritu Santo por la noche y lo vuelva loco, apague el horno. O sea, a uno les gusta esas historias, la fe contra las probabilidades. Sin embargo, aquí es donde la historia da un viraje inesperado. Los muchachos declararon que no solo su Dios los podía salvar, sino que si Dios decidía no salvarlos, aún así no estaba en debate su lealtad. La lealtad es la misma, me salve o no me salve. La lealtad de los muchachos le pertenecía a Dios sin importar cómo Él actuara, o incluso si no actuara en su defensa. Y creo que poca gente nos detenemos en el poder de estas palabras, pronunciadas nada menos, por eso te di el contexto, que en la corte de un gobierno dictatorial, tiránico, autocrático, déspota, opresor y totalitario. Esto no fue una declaración en la habitación con el Señor, un domingo por la mañana en el templo. Ellos le dijeron: Rey, no nos inclinaremos ante otro Dios, nos libere nuestro Dios o no nos libere nuestro Dios. La frase es: aún si Dios no lo hace. Aún si Dios no lo hace, yo le serviré. Aún si Dios no lo hace, yo seré fiel. Aún si me prospera, si no me prospera, si me sana, si no me sana, si cambia mi familia o no la cambia, yo soy fiel porque lo amo, porque le he entregado mi vida.
Maravilloso. Fuerte. En otras palabras, confiamos en Dios, pase lo que pase, como predicamos hace unas semanas, que venga lo que tenga que venir, que pase lo que tenga que pasar, aun cuando el resultado final todavía no esté decidido. O sea, en resumen, nos negamos a sucumbir ante la presión. Ahora, para comprender la profundidad de estas convicciones, porque uno puede decir, bueno, son héroes bíblicos, vamos a repasar un poquito, rapidito, el contexto de la historia. El rey de Babilonia que está ante ellos era su captor, no un presidente democrático. Era un captor que les había quitado todo. Hay gente siempre en un país que odia al nuevo presidente electo, porque es del otro partido. Imagina el odio que habría si ese presidente sube por un golpe de Estado o toma el poder por las armas. No solo eso, te quita, te quema tu ciudad, te cambia el nombre, te cambia la bandera, te cambia el idioma y ahora te está ordenando una cosa más. La pregunta es, ¿cómo estos muchachos podían seguir confiando en su Dios si Dios no los había librado del exilio babilónico en el pasado? Estos muchachos no estaban allí en victoria, estaban cautivos. ¿Cómo tenían esta convicción? Cuando estaban frente al mismo rey que había causado la caída de Jerusalén y su Dios no había hecho nada. ¿Me siguen? Bueno, me miran así medio raro. ¿Me están siguiendo así? Lo que digo, tenían todo el derecho de darse por vencidos con el Dios que aparentemente se había dado por vencido con ellos. Porque no estaban ahí después de un gran momento de fe, de una gran liberación, del cruce del Mar Rojo. Estaban ahí después de años de ser cautivos, de ser presos políticos. Y ese es el reto que enfrentamos los que confiamos en Dios. ¿Qué pasa cuando no se cumplen nuestras expectativas? Cuando tampoco se cumplen las promesas de Dios o aquella profecía que le creímos y las bendiciones parece que se secan y nuestras oraciones no son contestadas y nuestros corazones se quebrantan. Ahí es cuando los bandos se dividen, al menos en tres. Algunos no pueden adorar a un Dios que nos abandonó. Entonces el silencio de Dios en algunas circunstancias de sus vidas los desalienta al punto de decir, no, yo ya no vuelvo a confiar más en Dios. Yo le pedí que sanara a mi hijo. Cuando más lo necesité, Él no intervino en mi divorcio. Él no hizo nada por mis papeles ni porque deportaran a mis seres queridos. Hay gente que se pone en el antagonismo de Dios y no vuelve a confiar en Él. Dios me falló. El segundo bando no expresan un rechazo tan implícito, tan directo hacia Dios, pero establecen una resignación callada, toman distancia, no abandonan a Dios del todo, pero se mantienen distantes, ya no son tan confiados en Él como antes. Sí, siguen viniendo, se siguen congregando, pero funcionalmente han dejado de orar, privadamente han dejado de confiar y han dejado de creer que Dios puede ayudarlos porque dicen, ya Dios me falló, así que ahora estoy simplemente sopesando, tomando examen, a ver qué tal se va a portar Dios en la próxima. Y luego está el tercer grupo, en el cual están estos tres muchachos. Tenían fe en la capacidad de Dios para salvarlos, pero también estaban dispuestos a reconocer la posibilidad de no ser salvados. Y yo quiero ser sano, pero si Dios decide que no, y eso no va a cambiar mi relación con Dios. Tú quieres una familia feliz y si no lo logras, no va a cambiar tu relación con Dios. A primera vista esto puede ser contradictorio. ¿Cómo vamos a confiar en un Dios que no nos puede salvar? ¿Cómo podemos confiar en Dios y aún así estar abierto a la posibilidad de que Él no va a hacer lo que queremos? Y ese precisamente, diría el apóstol Cantinflas, es el punto chato. Ese es el punto. Pues ahí está el punto chato, decían. ¿Se acuerda cuando cantinfleaba? La fe madura y robusta y sólida confía en Dios, aun cuando Dios no lo hará a nuestra manera
o a la manera en que pedimos que lo tiene que hacer. ¿Me siguen, sí o no? Confiamos en Dios. Aun cuando no sea a nuestra manera. Por esa razón siempre yo me pregunté, ¿cómo estos tres hombres, insisto, podían tener esa clase de fe sólida? Esa clase de fe fundamentada. Durante los años que torpemente o bien, no sé cómo lo estaré haciendo, Dios dirá, llevo al timón de esta maravillosa nave insignia llamada River, yo he aprendido un principio inviolable, que si vamos a construir algo bien, es esencial, condición sine qua non, o sea, no se puede prescindir de esta condición, que tengamos un fundamento sólido. En el liderazgo, en lo que se hace, se requiere un fundamento sólido. Hoy en día llega gente de todas partes del mundo y nos miran, y muchos líderes me escriben para que le dé un par de tips para replicar en sus ciudades lo mismo que sucede en River Arena. Me dicen, yo quiero que me des 3 o 4 cosas que has hecho, y esperan algo así como, mira, coloca este tipo de luces, vístete de esta manera, utiliza esta música, repite esta frase, predica de esta forma y ¡pum! Polvo para hacer River Arena. Te llevas el sobrecito. Lo haces así, lo diluyes con agua, y sale un River Arena. Eso ocurre porque la mayoría no logra ver los fundamentos ni los cimientos. Y está bien que no lo vean. Porque los fundamentos son subterráneos, siempre son subterráneos. Entonces, cuando vemos el proceso de la construcción de un edificio, suele ser muy tedioso. Si hay construcciones cerca de casa, es tedioso, es un mugrero, aburrido, nada nos hace sentido. Solo vemos montañas de tierra, bolsas de cemento, de cal, arena, tuberías, madera, ladrillos en algún caso. Y uno mira lo que están haciendo y no se parece nada al cartel que coloca el arquitecto en la esquina como modelo terminado, ¿no? Uno dice, pero eso así va a quedar, esto es un desastre. Luego de varios meses que uno no le hace sentido a lo que están haciendo y que la gente trabaja en los fundamentos, vamos a ver que el edificio se construye y se eleva en cuestión de días. Y yo conozco mucha gente que quiere construir un rascacielos y nunca se tomó el trabajo de establecer las bases. Y como dijo el Señor, luego son torres a medio construir, de lo cual los demás se burlan. Y lo curioso es que nadie después viene a nuestra casa y alaba nuestras bases o la profundidad de los cimientos. ¿Quién fue a tu casa y te dice, ¡oh, qué pedazo de cimiento! Nadie. Pero toda esa fuerza oculta es lo que nos hace permanecer, fuerza oculta. En los países del Caribe o en el mismo Miami, Florida, en la otra costa, no se construye para el sol, se construye para las tormentas, para los huracanes. Y los arquitectos desarrollan rascacielos con el mismo enfoque de las palmeras que pululan Florida, con una base construida para permitir que el edificio oscile ligeramente mientras soporta fuertes vientos. Hay muchos árboles que no sobreviven a las tormentas. La palmera fue creada para soportar y resistir. Dice Salmo 92:12, el justo florecerá como la palmera. Las palmeras se doblan y dice, uno piensa, ¿se va a quebrar? No, no se rompen, vuelven a enderezarse. A lo mejor quedan así media como el tío después de Navidad, pero después se endereza. Entonces, la imprevisibilidad de los trópicos no puede derribarlas, ni siquiera sofocar su fruto. Entonces, cuando tenemos buenos fundamentos, lo que debería destruirnos nos hace crecer. Lo que debería habernos derrotado nos fortalece. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Establecer fundamentos. Tenemos que nutrir una raíz que nos sostenga en el desierto, en las tormentas. Establecemos una raíz en tiempos de paz para no tener que deliberar en tiempos de guerra lo que ya fue establecido. En tiempos de paz uno establece los fundamentos para que cuando vengan los tiempos de guerra no haya nada que discutir. De hecho, hay una frase militar que dice, no se discute en tiempos de guerra las decisiones tomadas durante el tiempo de paz. Establecemos caminar en integridad
antes que surja la oportunidad de engañar, malversar o mentir. No esperamos que nos llegue el negocio sucio para ver qué bases tenemos. Ni un amén se les escapa. Digan amén aunque sea para quedar bien. Establecemos nuestra generosidad antes que el pastor nos pida, vamos a poner una ofrenda. Yo antes establezco que voy a ser generoso. ¿Me pidan o no me pidan? No tengo que esperar que me toquen los sentimientos, que me muestren un niño muerto de hambre, para que yo diga, uy, sí, tendría que dar algo, ¿no? Eso es no tener cimientos. Establecemos que los domingos vamos a venir a la iglesia antes que nos veamos tentados en faltar por estupideces como un simple partido, asistir a un cumpleaños o celebrar el Día de la Madre, que son estupideces comparadas con faltar al servicio. Antes establecemos. Entonces no nos levantamos la mañana y decimos, pero vamos hoy o comemos las carnitas. No, porque antes. Que acá no pasa, pero en el segundo servicio no sabés cómo falta. Establecemos antes la raíz, con cimientos sólidos. Y cuando los cimientos son sólidos no hay nada que discutir. Las convicciones y los fundamentos no están sujetos a debate. Hay un pastor en Argentina que vendió una propiedad y entonces le proponen, me consta porque tengo gente cercana a este hombre de Dios que ya está en la presencia del Señor, le proponen que la operación se haga en negro para que él pueda ganar más o hacer figurar de que en negro significa fuera de papeles para que el IRS, la FIP, en este caso en Argentina, Hacienda en España, para que pueda bajar el precio, rebajar el precio y pagar menos al fisco, hacer una especie de tramoya, como se dice, para evitar el fisco, para pagar menos. Y este pastor ofendido dijo, bajo ningún punto de vista, yo no voy a hacer esto. Y el otro le dice, pero en esta operación perdemos los dos si ponemos el valor por lo que realmente se está haciendo la operación. Y el pastor dijo, es que yo ya tomé mi decisión, pero no ahora ante esta situación. Yo la tomé cuando acepté a Cristo en mi corazón. Yo nunca haría un negocio turbio. Esas son mis bases. Así que, si quiere... Si no hay forma de que usted quiera pagar lo que hay que pagar al fisco, yo pago los impuestos por los dos, pero bajo ningún punto de vista yo voy a malversar o a mentir. Entonces, mientras que otros saltan de convicción en convicción, hay gente que dice, cuando quieras encontrarme no me tienes que buscar. Yo no me voy a ninguna parte porque yo estoy plantado como la palmera, floreciendo como la palmera. ¿Alguien lo tiene que creer, sí o no? Viste que hay gente que dice, estas son mis convicciones, si no te gustan tengo otras. Yo recuerdo la historia de un hombre que acudió a un ministro y le dijo, pastor, ¿usted oficiaría un funeral para mi perrito que acaba de morir? Y el pastor respondió, casi ofendido, mis convicciones cristianas no me permiten hacer eso. Nosotros no hacemos funerales para perros. Y el hombre le contestó, qué pena, yo quería dar una ofrenda de $100,000. Se la voy a tener que dar a la iglesia bautista. Y en ese momento el pastor dijo, espere, usted nunca me dijo que el perro era pentecostal. Si es un perro lleno del Espíritu Santo, hacemos el funeral. Bueno, eso es cambiar de convicciones según la conveniencia. ¿Qué está estableciendo Dios de manera permanente en nuestro corazón durante esta temporada? ¿De qué forma Dios está formando estabilidad en nosotros para lo que viene? Jesús contó una parábola acerca de construir nuestras vidas sobre un fundamento sólido. Y dijo, quien oye mis palabras y las pone en práctica como una persona que construye su casa sobre roca sólida. Ya está. No dice, y luego a esa gente no le vendrá tormenta, a esa gente no le vendrán los huracanes. Dice, esa gente no se moverá. Viene la tormenta, pero permanece firme. ¿Qué tiene? Bases. Sadrach, Mesach y Abednego confiaban en Dios por sus bases, sus cimientos, edificados sobre el carácter de Dios y no sobre sus circunstancias, porque sus circunstancias eran malas, eran cautivos los tipos, tenían el derecho a decir, no confiamos más en Dios, pero sus cimientos estaban en el carácter de Dios.
Eso les dio la seguridad para confiar en Dios frente al fuego. La seguridad se construye en tiempos de paz. Los cimientos se construyen en tiempo de paz, no en tiempo de guerra. En tiempo de guerra ya no se pueden volver a construir cimientos. Se viene abajo. Obviamente, cuando ellos dicen no adoraremos a otro Dios, Nabucodonosor reacciona con furia. Cualquier misericordia o empatía que el monarca había buscado ofrecerle se había evaporado. Ordenó calentar el horno 7 veces más de lo normal. Mirá lo enojado que estaba. Estaba tan caliente el horno que hasta los guardias, cuya tarea era arrojarlos dentro, murieron en el acto. Los guardias que lo fueron a calentar, las llamas los mataron. La templanza de la respuesta de los 3 jóvenes contrasta abismalmente contra la represalia desproporcionada y encendida del rey. O sea, quiero que tengamos en claro esto. Cuando ellos dijeron confiamos en nuestro Dios, no mitigaron las circunstancias, las intensificaron, las cosas se pusieron más feas. El declarar que adoraban a Dios no les dio la salida. No les dijo, bueno, como veo tanta fe, los voy a dejar ir. Convengamos que no era cuestión de decretar la victoria, de sellar la palabra con una ofrenda de $100, de traer al altar algo y ¡pumba! Milagro. No. El elegir confiar en Dios se convirtió en una confrontación. Por eso muy pocos llegan hasta ahí. El creer en Dios aumentó el calor del horno. Y esta es otra palabra que no espero muchos amenes. Pero tu confianza en Dios muchas veces va a calentar mucho más el horno. El enemigo no va a decir, bueno, está bien, qué cabeza loca este. No, se va a poner iracundo y va a calentar el horno más. Y notemos que en estas cuestiones no hay posición neutral. No se puede jugar en ambos equipos, ¿eh? O te postras o te quemas. O te postras o te quemas. No hay tercera opción. Y ellos eligieron quemarse. Si Dios nos salva, nos salva. Si no nos salva, y bueno, nos quemaremos. Pero nuestras convicciones no están sujetas a debate. Nosotros no vamos a desarmar el edificio y ahora y cambiar las bases. Nuestras bases están puestas desde niños. Yo no miento. Yo no estoy dispuesto a pecar adrede. Yo no estoy dispuesto a claudicar al primer cambio de tormento o al primer cambio de gobierno. Yo no cambio mis convicciones porque mi fe está basada en la roca sólida que es Jesucristo. Es mi base. Entonces, una vez que logramos comprender los fundamentos de la fe de estos 3 hombres, yo quiero que volvamos a esa frase magnífica que quiero que nos llevemos hoy, esa frase colectiva, aún si Dios no lo hace, aún si Dios no lo hace. Ellos están diciendo nuestra única jurisdicción, nuestra única responsabilidad, ¿sabe cuál es? Confiar en Dios, punto. Tu única responsabilidad es confiar en Dios. La jurisdicción de Dios es hacerlo a su manera. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Mi responsabilidad termina en mi confianza en Dios. ¿Cómo lo haga ese asunto de él? No es mi jurisdicción. Porque muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero en realidad confiamos en Él siempre y cuando sea a nuestra manera, que es el nuevo fenómeno, que Dios lo haga a mi manera. Hay una vieja canción, My Way, a mi manera, escrita en Francia en 1967 por un tal Claude François, que 2 años más tarde, en el 69, adaptó al inglés Polanca y luego lo popularizó Frank Sinatra, hasta Elvis o Vicente Fernández. Y la esencia de esa canción reside en la celebración de una vida sin arrepentimiento. Hago lo que quiero. Es la celebración del hedonismo, de la individualidad, enfatizando la importancia de vivir según nuestras propias reglas, según nuestros propios términos. Estoy mirando atrás y puedo ver la vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. A mi manera es cocino mis deseos a fuego lento, vivo a mi manera hasta que al fin tengo un asado de expectativas que gobierna mi vida. Le llevamos nuestro proyecto a Dios no para preguntarle si es su voluntad, sino para que nos dé el visto bueno. Señor, ¿me firmás acá?
Entonces, el deseo de casarnos se convierte en nuestra propia expectativa, nuestra manera de cuándo, con quién, cómo y dónde tiene que ser la boda, porque así se lo estoy pidiendo al Señor. El Señor hay que ser específico. El anhelo de tener hijos se convierte en la expectativa de cuánto, cómo van a ser, cómo serán, qué van a estudiar y cuánto dinero voy a tener guardado para que vayan a la universidad. Ahora bien, los deseos en sí mismos no son malos. Salmos 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. El problema no son los deseos, ¿verdad? El problema no son los deseos, sino cuando empezamos a ver a Dios como el medio para conseguir nuestros deseos. Y nos creamos la falsa expectativa de que Dios, si nos ama, si de verdad eres bueno, entonces nos darás lo que yo te pido, me darás lo que te pido y de la manera en que te lo pido. ¿Es mucho pedir, Señor? Lo que pido es un hombre lindo, musculoso, millonario, sin madre. Es mucho pedir. Ahora, esto no pasa de un día para otro, que nos volvemos tan imbéciles para pedir. Esta clase de expectativas comienza al principio como un deseo sincero. Al principio queremos que haga su voluntad en todo. Así somos cuando nos entregamos al Señor. Señor, te entrego el control de mi vida. Haz tu voluntad. Y estamos seguros que lo que estamos pidiendo está sellado con una fe sincera. Pero después sutilmente y casi de manera, yo diría, inconsciente, a nuestra oración sincera o lo que a priori fue sincera, le vamos agregando algunas frases. La oración que era, Dios me gustaría casarme, se convierte en, si hicieras que me case, yo sería mucho más feliz y podría servirte mejor. La oración que era, me gustaría servirte en lo que quieras, Señor, úsame, cambia porque yo quiero impactar a las naciones, tener miles de seguidores para que mi ministerio realmente impacte. La oración, me gustaría que me sanaras, cambia, si me sanas, recién voy a poder confiar de que eres un Dios sanador y voy a dar testimonio de que tú sanas. Entonces, a ver, cuando el deseo se convierte en expectativa, defino mi visión de quién es Dios siempre que lo haga a mi manera. Entonces, la pregunta profunda que hoy deberíamos hacernos es, ¿quién es Dios para nosotros? ¿El Dios al cual adoramos no importa lo que nos pase? ¿O el simple camarero que nos trae la orden tal como la pedimos a nuestra mesa? ¿Dios es Dios o es el camarero? Porque si es el camarero podemos decir, no, Dios, yo los camarones no los pedí así, ¿eh? Ah. ¿Me lo cambia, por favor? Si Dios es el que adoramos, nos traiga comida o no, la ecuación cambia. Y acá viene bien una pequeña lección de gramática simple. Todas las condiciones de un contrato o relación tienen dos partes. Comienzan con una prótasis, no prótesis, prótasis, que significa sí, y concluyen con una apódosis, que significa entonces. La prótasis despliega una serie de condiciones que si se cumplen, la apódosis nos da el resultado. O sea, una relación sin condiciones significa que estoy comprometido sin importar lo que la otra persona haga. Estoy comprometido con una institución sin importar lo que la institución haga. Lo opuesto es una relación condicional de consumidor, definida por ciertas normas. Si haces lo que quiero o lo que me beneficia, entonces me quedo en la relación. Esa relación puede ser con una persona o con una organización, o con un club, o con un servicio. Pagaré el costo de la membresía entre tanto reciba los beneficios. Si no voy, atención al cliente a quejarme. Así es como funciona Costco o Netflix, así es como operan. Pero las condiciones también podrían distorsionar una relación. Pensemos en cómo se vería afectada nuestra relación con Dios si en lugar de una promesa incondicional, Señor, te seré fiel, aunque no me libres del horno de fuego, cambiara, por ejemplo, te seré fiel solo si me haces feliz, si me prosperas, si me sanas, si me bendices, si me mantienes lejos del fuego y las suegras, entonces te adoraré.
La prótesis de mis deseos dicta la apódosis de lo que estoy dispuesto a invertir en la relación. Entonces, el efecto más trágico de imponer nuestras condiciones a Dios es que podemos perdernos el propósito que Él creó para nosotros y pasamos toda una vida sin alcanzarlo solo porque no fue de la manera en que se lo pedimos nosotros. Sadrach, Mesach y Abednego pudieron haber puesto condiciones, claro que pudieron haberla puesto, ¿cómo no? Señor, si guarda nuestra ciudad, si liberas a nuestro pueblo de estos captores, te seremos fieles. Todo lo contrario. Dijeron, si Dios no lo hace, igual, no vamos a adorar a otro Dios. Pero tenemos la costumbre de pretender condicionar a Dios. Es una costumbre evangélica, mal aprendida, mal enseñada. Si alguien se enferma en nuestra familia, no va a faltar el creyente, estoy seguro, porque estos tipos de creyentes están distribuidos de 2 a 3 por día para que te los encuentres 3 veces al día, están distribuidos estratégicamente. Se te enferma alguien, tú o alguien, y va a venir alguien a decirte, deberías declarar sanidad con más fe. Te da unas ganas de, Señor, llévatelos y ocupa aire. Deberías quebrar alguna maldición, ¿eh? O que te arrepientas de un pecado oculto que todavía no confesaste. O ¿por qué no vas a ver a un ministerio de sanidad? O que le des 7 vueltas a la cama del enfermo mientras lo rocíes con aceite de oliva. Cada uno de estos consejos es para que Dios esté obligado a hacerlo a nuestra manera. No es que Dios no me sana, pero claro, ¿llamaste a los ancianos de la iglesia? No, no tienen ancianos. Ay, por eso se va a morir. Condiciones como esas se basan en la suposición que Dios sigue cierta fórmula y si no recibimos lo que queremos es porque no seguimos la fórmula. Si el pastel no te salió, revisa la receta. Así es como opera la religión organizada. Cumple con tu parte, Dios cumple con la suya. Y cuando algo no funciona, como lo predice la fórmula, revisa la fórmula. Busca dónde no cumpliste con tu parte, sea por comisión o por omisión. Entonces, si alguien no prospera o le va mal o pasa un desierto económico, inmediatamente le dice, pero ¿no estás ofrendando? Sí, la siembra trae cosecha. Pero a mí me ha tocado décadas de sembrar y no cosechar todavía, no era el momento. ¿Qué sé yo? Tal vez no estaba preparado para la cosecha, tal vez mi ofrenda no era tan sincera como yo lo creía, no lo sé. O simplemente a Dios se le antojó ver si yo lo adoraba igual, con o sin cosecha. No lo sé, pero no hay fórmula. Porque la gente dice, si no cumpliste, vuelve atrás, cúmplele, y entonces cúmplela y Dios hará su parte. Es una manera transaccional de relacionarnos con Dios. Dios no transa, Dios no negocia. Él te bendecirá solo si cumples tu parte, nos dicen. Que quede claro, ser sus hijos, claro que tiene ciertas condiciones que surgen por amor. Él quiere nuestra obediencia, nuestra confianza, nuestra lealtad, nuestras ganas de ser santos. Pero Él, en vez de decirnos, solo si me obedeces seré tu Dios, declara, yo soy tu Dios, quien te salvó antes que me conocieras y eres mi hijo porque lo he decidido. Él nos amó antes de enviar al Hijo. Él no es nuestro Dios, luego que cumplamos sus condiciones, sino que es nuestro Dios, aun de que aceptemos cumplir sus condiciones. Entonces, durante estos años, yo he orado en salas de cuidados intensivos, he orado por algún cónyuge, por una esposa cuyo marido la golpea. He orado para que Dios sane a una mamá a punto de morir porque sus niñitos todavía la necesitan. Pero he aprendido a orar a los golpes, no digo, miren que yo lo alcancé, a los golpes lo aprendí. Y espero que ninguno de ustedes tenga que aprenderlo de mala manera. Yo lo aprendí o entendí. Aprendí a orar sin un control arrogante. No son oraciones que reclaman, sino oraciones filtradas para que Dios tenga la última palabra, su soberana voluntad. De lo que yo puedo ver, porque yo no veo nunca el 360, yo veo lo que puedo abarcar como humano. Digo, estos chiquitos necesitan a su mamá todavía.
pero no sé cuál sea el plan de Dios para esa mamá y esos chiquitos. Así que yo oro, clamo por la sanidad, pero siempre sé que la última palabra es de Dios. Y eso no me decepciona. Aún si Dios no lo hace, yo continúo orando, continúo buscándole, porque a priori es todo lo que tengo, no tengo a más nadie a quien orar. Continúo confiando en su cuidado, aún si no lo hace en la manera que se lo pido. Y he aprendido que hay dos clases de fe. Una dice si es que, y la otra dice aunque. Una dice si es que todo me va bien, si soy próspero, si soy feliz, si ninguno de mis seres queridos muere, entonces iré a la iglesia y daré lo que pueda y lo serviré. La otra dice aunque el mal prospere, aunque sude en Getsemaní, aunque tenga que beber de la copa del Calvario, aún así y precisamente así confiaré en el Señor que me creó. ¿Lo recibimos, sí o no? Entonces, bueno, ¿cómo terminó la historia de los tres muchachos? Y Dios los salvó del horno, claro. Nabucodonosor se acercó al horno y vio una cuarta persona en el fuego que tenía la apariencia del hijo de los dioses. Así es como lo vio Nabucodonosor, la apariencia de un ser inmortal que caminaba con ellos. Y esta figura divina estaba de pie con los tres hombres y los protegió de tal manera que sus ropas ni siquiera se chamuscaron ni tenían olor a humo. Yo hago asado y tengo olor a humo por 3 días. Estos estaban en el horno y no tenían olor a humo. Ellos experimentaron lo que los teólogos llaman una teofanía, una manifestación del mismo Dios o de lo que se cree el Hijo de Dios. Muchos creen que se trataba del propio Jesucristo antes de la reencarnación. Ahí estaba Jesucristo, en la primera aparición pública de Jesucristo en la tierra. Y ese día los jóvenes experimentaron algo más que la liberación, algo que Dios les tenía preparado y que se habrían perdido. Experimentaron la misma presencia de Dios caminando con ellos. El Hijo de Dios bajó a caminar con ellos en el fuego. El rey exclamó, alabado sea el Dios de estos jóvenes. Esta es la única alabanza escrita por un ateo. Alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió su ángel y los salvó. Y agregó, ellos confiaron en él y desafiando mi orden real, optaron por la muerte antes que honrar y adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Nabucodonosor alabó al Dios de los jóvenes. Y la alabanza de Nabucodonosor ofrece 2 observaciones importantes. Primero, el hombre más poderoso del planeta reaccionó ante el poder salvador de alguien mayor. Dios había salvado a sus siervos y refutó lo que él había declarado. No habrá Dios capaz de librarlo de mis manos. Dios hizo que se tragara sus palabras. Segundo, el rey les ofreció por su compromiso, por su devoción, porque el Dios los había librado, les ofreció algo que nunca pensamos a priori que el rey podía ofrecerles. Él vio que el desafío de los jóvenes no fue la terquedad, la resignación, tampoco fue una expresión de fe ingenua, triunfalista, que rehusaba la posibilidad de la muerte. No, él vio que estaban dispuestos a morir, a entregar sus cuerpos con tal de no servir a otro Dios. Y entonces, irónicamente, el rey ofreció una explicación de por qué esto pasó, y esto es lo que les ofreció. El rey entendió que la negación a postrarse ante otro Dios fluía de una devoción ante un Dios mayor. Y entonces les ofreció a ellos esta declaración, un nuevo edicto: que nadie en el imperio pueda hablar mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. No le pido que adoren a este Dios, pero respétenlo, porque ningún otro Dios salva de esta manera. ¡Wow! No hay Dios que salve de esta manera. ¿Lo creemos? Me encanta eso. No hay un Dios que salve de esta manera. ¿De qué manera? ¿De qué manera? No la manera que nos gusta, la manera de Dios, sino la nuestra. Dios pudo haber salvado del fuego de muchas maneras milagrosas. Podía haber apagado el fuego. Se apaga. Podía haber hecho que Nabucodonosor cambiara de idea, ¿o no? Si pudo hacer que la madera mojada se encendiera en el caso de la confrontación de Elías con los profetas, podía hacer que el fuego de Nabucodonosor nunca se prendiera. Pero los jóvenes no fueron salvados del horno.
Dios permitió que fueran echados. Y en vez de cambiar la circunstancia, Dios hizo que su presencia fuera conocida en medio de ellos y por medio de ellos. Jesús tenía planificado caminar con ellos en el horno y se lo hubieran perdido. Hay desiertos que Dios planificó caminar con nosotros. Eso es ganancia. Un desierto caminando con Jesús es 1000 veces mejor que un oasis sin Él. Que un bosque repleto de flores sin la presencia de Dios. ¿Recuerdas la promesa de Jesús? Mi presencia en medio de las aflicciones. Y a menudo es así como Dios obra. Vayámonos acostumbrándonos. E Isaías 43:2 dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Me pregunto si esta promesa retumbaba en las mentes de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Recuerdas? Las llamas no nos van a quemar. Y no dices, si te toca caminar por el fuego como algunos pobres condenados. No, cuando pases por el fuego. O sea, es una promesa, habrá fuego. Cuando estés en el fuego no te quemarás. No serás consumido. A veces Dios permite que pasemos por el fuego y cuando entramos en las dificultades, en los fuegos de la vida, nuestra respuesta instintiva es que Dios cambie las circunstancias. Cambia, Señor, cambia las circunstancias. Le pedimos a Dios que inmediatamente apague el fuego. Dios no es bombero. Dios no apaga fuegos. Él nos hace caminar por medio del fuego, no los apaga, nos hace caminar. Es mayor su gloria. Nosotros queremos que el Señor mate a nuestros enemigos, avergüenza a mis enemigos. Y Él dice, no, la promesa es aderezo mesa delante de tus enemigos. Te preparo una mesa para que te sientes y te honro delante de tus enemigos. Pero yo no juzgo a alguien para que tú estés contento. A lo sumo te honraré delante de los que te hicieron bullying. Pero nosotros queremos que Dios cambie las circunstancias. Le pedimos que baje un poco el calor, que el rey cambie de idea, que cierre la puerta del horno, que se cancelen los hornos, que Dios levante un presidente que prohíba los hornos, que muestre quién es Dios, porque se atrevieron a hablar contra mi Dios. ¿Cuántas veces oramos por menos fuego en vez de orar por más Dios en medio del fuego? Señor, dame menos fuego. Y Dios dice, no, ora por más Dios en medio del fuego. Quiero conocerte. ¿Cuál es el primer acto reflejo cuando estamos atravesando un problema? Cuando alguien nos cuenta un problema, lo primero que hacemos es darle un consejo para que cambie su situación. Le decimos, y te conviene salir de esa relación. O confróntala, no te calles nada. O no te dejes pisotear. O reclama lo que es tuyo. Es muy raro que le digamos a alguien, resiste. El Señor camina contigo. Esto no es para pusilánimes, ¿eh? No es que estoy diciendo, sé cobarde. No. Marcha, pero marcha en el fuego. Muy pocas veces nos aconsejaron que resistamos como la palmera en medio de la tormenta. Dios permite que caminemos por el fuego, no solo para que experimentemos su poder, sino su presencia en el medio del fuego. Las personas que han estado enfermas en cama de hospital han dicho, he sentido a Dios como nunca. Jamás he orado tan sinceramente en una iglesia como oré en la sala de hospital. Nunca escuché la voz tan clara como la escuché en aquel cementerio. Él me sostuvo cuando salía del panteón. Él quiere caminar con nosotros en el horno. Y eso pasa para que nos demos cuenta que Él no es un genio metido en una lámpara al cual frotamos y ¡pum! Cumple los deseos. Y si me salva, adoraremos. No, si nos salva, adoraremos, y si decide no salvarnos, adoraremos de igual modo. Su presencia nos va a cambiar en medio del fuego. Entonces, ningún otro Dios rescata así. Lo dijo Nabucodonosor. No hay un Dios que rescate de esa manera. No hay un Dios que lo haga con este estilo. Porque él también hubiese, si fuera otro rey, apagado el horno o darles una amnistía o un perdón. No. Ningún Dios llega tan lejos. Dios nos da la posibilidad de experimentar su presencia sin importar dónde estemos. Cuento algo para cerrar. La gente de Okinawa, Japón, es conocida por tener una longevidad asombrosa.
viven 100, 112, 115 años algunos. Y los estudiosos se lo atribuyen a los continuos movimientos diarios que ellos tienen. Porque a diferencia de nosotros los occidentales, a lo largo del día, sin importar la edad que tengan, ellos para almorzar o cenar se sientan en tapetes de tatami que están en el suelo. Así que no importa que tengan 80, 90 años, a la hora de almorzar o cenar, esta es la postura. Y posiblemente este ejercicio cotidiano de agacharse y levantarse le da la flexibilidad y la fuerza que necesitan y una de las esperanzas de vida más largas del mundo. Y la mayoría de nosotros queremos la longevidad de las promesas de Dios, la fe, pero no estamos dispuestos a agacharnos. Reclamamos la presencia de Dios en nuestro mundo, pero no queremos las aflicciones de quien venció a ese mundo. Queremos la corona, pero evitamos la cruz. Queremos la tierra prometida, pero queremos estar exentos del desierto. Queremos que el Hijo de Dios camine con nosotros. ¿Quién no? Pero le pedimos que nos evite el horno de fuego. Y el Señor dice, es que, ¿sabes? Yo camino en hornos de fuego. Yo camino en los desiertos. Si quieres acompañarme, me conocerás como nunca. No habrá nada ni nadie que nos interrumpa. Queremos que Dios nos bendiga, pero en nuestros términos. Pero quiero que te grabes esto. Dios no está negociando. Él solo nos dice, cuando cruces las aguas, yo estaré. Cuando pases por los ríos, yo estaré. Cuando pases por el fuego, yo estaré. Su promesa incluye aguas, ríos, fuego, pero también su incondicional presencia. Yo amo la manera de Dios. Amo la manera de Dios. Vamos a darle un aplauso grande a ese Dios que camina por el fuego. ¡Vamos! 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 Todos, dar un aplauso al Señor por haber caminado en el fuego con nosotros. ¡Bendito sea Dios! Más. Te exaltamos, Rey. Camina con nosotros hoy. Impresionante. ¡Vamos! ¡Todos! ¡Sí ve! Te exaltamos, Rey. Te exaltamos, Señor. Yo sé que estás en el desierto, me lo dicen tus ojos. Levanta si puedes tus manos al cielo en un último acto de energía. Con las últimas fuerzas, con el último átomo de tu ser. Levanta tus manos y dile, Señor, hoy no te pido por menos fuego, sino por más de ti en medio del fuego. Es una oración para valientes, no cualquiera la puede orar. Así que si no quieres hacerla, te entiendo. Pero si realmente sientes que esta palabra fue escrita y hablada para ti, dile, Señor, sabes, quito las condiciones que de manera unilateral puse en el contrato que tú no firmaste, ahora me doy cuenta. Dejo de ponerte condiciones. Si me libras, te voy a adorar. Pero si no lo haces, voy a seguir adorándote. Dile al Señor que quite esa enfermedad, si se le place. Pero tal vez Dios esté esperando que le digas, y si no la quitaras, si aún tuviera que vivir bajo estas condiciones el resto de mi vida y esta enfermedad me llevara hacia ti, bendito eres que das la vida y la quitas. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Siempre ganamos. Somos indestructibles. Porque ni la muerte, ni su aguijón, ni el sepulcro tienen victoria sobre nosotros. Dile al Señor que estarías mucho más cómodo si Él trajera prosperidad financiera a tu vida, por lo menos para pagar esas deudas que no te dejan descansar. Pero atrévete a decir, ¿y si así no lo fuera? Si esta fuera tu manera de tenerme agarrado a tu diestra y dependiente de ti, gracias al menos por la comida y la ropa, que son las promesas básicas que dijiste que no me haría faltar. Nunca prometiste casas, ni autos, ni crédito. Gracias por lo básico.
Dile al Señor, Señor, gracias por la familia que me has dado. No es la ideal. No es este el cónyuge soñado, la cónyuge soñada. No son los hijos que ambicioné, no lo sé. Siempre te he pedido más felicidad, más paz. Pero si aún por alguna razón todavía no hubiera la caducidad de esta temporada, gracias. Yo creo que pocas veces hemos hecho una oración tan sincera y honesta como esta mañana. Lo que sea está bien para mí, Señor. La incondicionalidad produce verdaderos adoradores. Vas a ver cómo la adoración cambia. Porque no venimos a pedirte un favor. Venimos a adorarte. No somos solicitadores de bendición, somos adoradores. Y mientras que ahora mismo en tantos rincones del mundo hay gente prometiendo sanidad, vengan a Cristo y tendrán prosperidad, vengan a Él y tendrán un seguro de vida. Aquí desde River Arena enviamos esta palabra para que quede encriptada en las cápsulas del tiempo de la red. Te seguiremos, Señor, si vivimos o morimos. Te seguiremos con salud o con enfermedad, con prosperidad o escasez, porque en ambas habremos sabido vivir. Te seguiremos con presidentes de izquierda y de derecha, con demócratas o republicanos en el poder, con redadas o sin redadas. Te seguiremos siendo legales o no pudiendo nunca en esta vida ajustar nuestro estatus. Nada cambiará nuestra lealtad. Vamos, esa es la oración que hoy tenemos que hacer. Señor, no tengo mucho para ofrecerte, así que lo que te doy es mi incondicionalidad. Oh, mis queridos, yo he orado eso tantas veces. Siempre he dicho, Señor, no soy de esos hijos que tú tienes que se van al monte a orar durante semanas. No soy de los que pagan un enorme precio de búsqueda. Pero dudo que puedas encontrar más de 2 o 3 tan obedientes como yo. Dime qué hacer y lo haré. Aunque no haga sentido. Aunque vaya en contra de la religión. Y eso quiebra, ¿sabes? Esa oración siempre quiebra. Bendito eres. Todos orando, todos. Dulce Espíritu. Pueden sentirlo. Pueden sentir el silbo apacible del Señor diciendo, ¿me crees? ¿Confías en mí? Dios permita que las cosas se pongan mejores, pero ¿qué si empeoran? ¿Qué si realmente estamos en los últimos tiempos y habrá guerras, rumores de guerra, pestes, nuevas pandemias? Y otro gran % de la tierra muere por enfermedades repentinas. Y el mal avanza. Supuestamente eso tiene que pasar, está pasando. Pero Dios es tan bueno que no deja solamente la profecía y dice, cuando todo eso ocurra, alzad vuestros ojos y vuestra mirada al cielo y alegraos, porque el fin está cerca, porque significa que yo camino contigo durante el fin del mundo. Camino en los terremotos, en los huracanes, camino en los gobiernos dictatoriales, camino en las autocracias, camino en las injusticias, camino en medio de los jueces corruptos. Yo lo veo todo y te sostengo. Yo estaré contigo en la cárcel y en la hambruna y en el hospital y en el panteón. ¿Será que Dios levantará una generación de cristianos así hoy? ¿Será que Dios en alguna parte del mundo, aquí en la calle Broadway,
puede tener un grupo de gente incondicional. Habrá 3, 4 que digan, heme aquí. He transmitido lo que creo me has dicho que diga a este tu pueblo y a los que miran a través del streaming en todos los rincones del mundo. Soy libre de esta palabra otra vez. Soy libre de la sangre de cada quien. Porque tu palabra ha sido lanzada y guiada por tu espíritu y yo simplemente la he traído al intelecto, que es donde torpemente puedo llegar, pero sé que tú has llegado al corazón y has hablado y has profetizado sobre quienes oyen. En todas las partes del mundo aquí recibimos esta palabra, incondicionales, a seguirte. Creemos en un Dios que sana, que prospera y que bendice, pero si aún no lo haces, si aún no lo hicieras, seguimos creyendo en ese Dios que pudiendo sanar, bendecir y prosperar, no lo hace porque se le place y lo hace a su manera. Así de mucho te amamos, así de tanto te somos leales y así te somos fieles. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Dios te bendiga. Aplauso al Señor de señores, al Rey de reyes. Dios te guarde. Firme como talón de oso, haga resplandecer su rostro sobre ti. Chao. Bendecidos para bendecir. Bendecido.